Muy bien, este es el último tema de este año, pero también es el último tema con el que vamos a concluir nuestra sección de teología propia. ¿Ok? Este es el último tema con el que vamos a concluir nuestra sección de teología propia. ¿Ok? Cuando hablamos de teología propia, nos estamos refiriendo a la doctrina de Dios. Usted recordará que hemos estado analizando la doctrina de la Biblia. Eso lo habíamos analizado desde el principio, ¿verdad? Hablando de la inspiración, la inerrancia de la Biblia, la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre otros temas más. Luego hemos estado abordando el tema específicamente de teología propia, la doctrina sobre Dios, la persona de Dios, quién es Dios, la existencia de Dios. Y también hemos estado analizando la triunidad de Dios. Este misterio que, como hemos hablado la última vez, no tiene comparación, ¿verdad? No hay nada en el universo que pueda ser tres y uno a la vez. No existe. Todos los modelos de la Trinidad que se dan como ejemplo son insuficientes. No son realmente el modelo trinitario. Pero habíamos dicho nosotros que los creyentes bautistas somos creyentes trinitarios, porque entendemos que aunque la doctrina de la Trinidad se desarrolla en la época patrística, también entendemos que los postulados, las proposiciones de esta doctrina se dan desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a acabar con este interesante tema, toda esta sección de teología propia. Y es el nombre y los nombres de Dios. El nombre y los nombres de Dios. ¿Ok? Muy bien. Voy a pedir que vayan prendiendo sus cámaras, o que prendan sus cámaras, por favor, para poder verles, hermanos. También, pues, es una bendición. Tenemos un grupo, algunos hermanos saben que tenemos un grupo en Facebook, Estudio de Teología Bíblica y Sistemática, hermanos, donde tenemos cerca de 4.200 hermanos, 4.200 hermanos que también están siguiendo los estudios y están recibiendo sus certificados, hermano. Amén. Amén, amén, amén. Qué bendición es, hermano, qué bendición que la palabra de Dios siga corriendo. Amén. No solamente para nosotros, la palabra de Dios tiene que ser para todos. Amén. Y qué mejor, pues, imagínense 4.200 hermanos estudiando teología propia. Bueno, y ya van a culminar junto con nosotros, con este video, van a estar culminando, pues, el tema de la doctrina de Dios. ¿Ok? Si usted quiere buscar, ¿verdad? Usted quiere buscar el grupo y quiere unirse también al grupo por allí, pues lo puede hacer. Ponga estudios gratuitos de teología bíblica y sistemática en Facebook y ahí le va a salir la carpeta, ¿no? O le va a salir, perdón, el grupo y usted puede unirse también al grupo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tocar el tema de el nombre y los nombres de Dios. Según los teólogos cristianos, la doctrina de Dios generalmente comprende por lo menos dos aspectos importantes. Cuando uno va a estudiar la doctrina de Dios, por lo menos hay dos cosas que tenemos que estudiar necesariamente sobre la doctrina de Dios. Una son los atributos, las cualidades de Dios. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Habíamos hablado del Dios santo y todos los atributos relacionados con la santidad. Habíamos hablado del Dios justo. Habíamos hablado del Dios de amor y todos los atributos relacionados con el amor de Dios, ¿verdad? Y dimos cerca de 2 clases extensivas el tema de lo que era la gracia de Dios, ¿verdad? El tema de la gracia de Dios, muy mal entendido por algunos reformados o calvinistas hoy en día, y desde siempre, ¿no? Siempre ha habido esta corriente que malinterpreta el tema de la gracia y de la doctrina de Dios. Pero bueno, hemos estado analizando, viendo estas verdades también. Y por último hemos tocado el tema de la triunidad de Dios. Pero me había percatado que nos había faltado un tema. Y este tema es el nombre y los nombres de Dios. ¿Ok? Que también se debe estudiar
cuando analizamos la doctrina de Dios. Ahora, ¿cómo se llama Dios? A ver, ¿quién sabe por aquí? ¿Cómo se llama Dios? O regularmente, ¿cómo le llamamos? Yahvé. Yahvé, ¿verdad? Le llamamos Yahvé. Ya habíamos dicho en alguna oportunidad que el nombre Jehová es un nombre que está muy mal traducido, ¿verdad? Ahora, ¿por qué, pastor? ¿Por qué está muy mal traducido? Hoy te lo voy a explicar. Así que no te vayas a desprender de este estudio, ¿ya? No te vayas a desprender porque ahora voy a estar explicando las razones por qué el nombre Jehová no es un nombre bien traducido y vamos a estar analizando algunos aspectos más también interesantes sobre este tema, ¿ok? Muy bien. Según, entonces, es necesario que concluyamos toda esta sección estudiando el concepto de lo que es el nombre de Dios y los nombres de Dios. En la Biblia se utiliza estos dos conceptos, el nombre de Dios de manera singular y los nombres de Dios de manera plural. El nombre y los nombres de Dios. Vamos a empezar con el nombre de Dios. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere la Biblia cuando habla de el nombre de Dios? ¿A qué se refiere? La Biblia a menudo habla de el nombre de Dios. En Éxodo 27 dice la Biblia, no usarás el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Pero también dice el Salmo 8:1, oh Yahvé, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces, constantemente la Biblia habla de el nombre de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla del nombre de Dios, no se está refiriendo específicamente a un nombre de Dios. O sea, no se está refiriendo a si Dios se llama Yahvé, el Shaddai, el León, etc. No. Cuando la Biblia habla del nombre de Dios, está usando una forma muy general para expresar la autorrevelación de Dios. O sea, cuando la Biblia habla de el nombre de Dios, está hablando del acto en el que Dios se revela en esencia, se revela a sí mismo. Cuando Dios manifiesta su nombre, manifiesta quién es Él, lo hace a través de la manifestación de su nombre, o sea, de su esencia. La palabra nombre sería revelación, manifestación o esencia, no necesariamente una etiqueta nominal. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando la Biblia dice, oh Adonai, oh Yahvé, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, se está refiriendo a su revelación, a su automanifestación divina a los seres humanos. Las frases, el nombre de Dios o el nombre del Señor y las variantes que aparecen en el Antiguo Testamento, aparecen casi en 100 pasajes, imagínense, 100 pasajes en donde aparece el nombre de Dios o donde aparece el nombre del Señor o algunas variantes de esta frase. Pero también esta frase ha llegado hasta el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento aparecen más de 200 pasajes el nombre de Dios. O sea, la autorrevelación de Dios al hombre. Cuando nos referimos a la autorrevelación de Dios, nos estamos refiriendo a que Dios mismo decidió revelarse a los seres humanos. ¿Amén? Dios mismo ha buscado manifestarse. Nadie le ha dicho a él que lo haga. Él mismo ha buscado mostrar a los seres humanos quién es él. Entonces hay más de 200 pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca del nombre de Dios. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 6, versículo 9, dice, mire lo que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, no se está refiriendo al nombre de Dios, Yahvé, Elohim, etc. No.
No se está refiriendo al nombre de Dios, se está refiriendo a la esencia de su revelación, a lo que Él es. Santificada sea tu revelación, tu manifestación, la manera como quieres tú llegar a los seres humanos. Eso es lo que está diciendo, y eso es como constantemente aparece, ¿ok? En el Nuevo Testamento. Evidentemente, entonces, el nombre de Dios o el nombre del Señor va a indicar una especie de comunión especial entre Dios y la persona que conoce su nombre. ¿Me entiende? O sea, conocer el nombre de Dios es una manera de indicar un tipo de comunión especial, de indicar un tipo de relación especial entre Dios y aquella persona que conoce al Señor o que conoce a Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué significaría entonces conocer, proclamar o venerar el nombre de Dios? Conocer el nombre de Dios significaría entonces tener la posibilidad de conocerle a Él por medio de su revelación. Cuando una persona conoce el nombre de Dios en el concepto bíblico, quiere decir que tiene la posibilidad de conocerle a Él, porque el término nombre habla de su revelación. Nadie puede conocer a Dios si no es por medio de un acto de revelación. Ahora nosotros estamos estudiando quién es Dios y lo estudiamos a través de la Biblia. Y recuerde que la Biblia es la revelación escrita de la revelación histórica de Dios, ¿verdad? O sea, la Biblia es el registro escrito de la revelación histórica de Dios. De esta manera, entonces, podemos conocer a Dios porque Él se ha autorrevelado. Conocemos el nombre de Dios porque conocemos a Dios. Tenemos la posibilidad de conocerle porque Él se ha revelado. Conocer el nombre de Dios significa también conocer la naturaleza de Dios. Podemos conocer a Dios por medio de su nombre porque su nombre refleja su naturaleza. Miren, las personas poseen un nombre y Dios manifiesta lo que es a través de su nombre. Quiere decir que por el hecho de que Dios tiene un nombre, es una persona, ¿verdad? Si Dios tiene un nombre, entonces es una persona. Y a través de ese nombre, Dios está revelando lo que Él es, en esencia y en ser. Ya lo vamos a ver más adelante. Llamar a Dios por su nombre significaría llevar a los seres humanos a la comunión y compañerismo con Él. O sea, cuando una persona llama a Dios, invoca a Dios, está haciendo que los seres humanos se acerquen en comunión, en compañerismo a Dios. Es acercarse, invocar es acercarse a Dios a través de comunión. Y comunicar el nombre de Dios significaría llamar a los seres humanos a que lo busquen y entren en compañerismo con Él. ¿Verdad? Comunicar el nombre de Dios es invitar a otros a que puedan conocerlo a Él, experimentar quién es Él, en esencia, en naturaleza, en su ser. E invitamos a los seres humanos a que puedan conocer al Dios vivo de la Biblia. Ahora, el nombre de Dios intensifica la seriedad de la blasfemia o de una maldición. O sea, cuando una persona bendecía en el nombre de Dios, esa bendición era intensificada. Pero cuando una persona maldecía en el nombre de Dios, esa maldición era ¿qué? Intensificada. Así que usar bendición o maldición con el nombre de Dios era una manera de intensificarlo. Por eso es que cuando una persona blasfemaba contra el nombre de Dios, cometía una grave infracción que terminaba en la muerte, ¿verdad? Terminaba en la muerte, tenía que ser lapidado, como sucedió con este personaje en el libro de Levítico, que blasfemó el nombre de Yahvé y terminó siendo apedrado, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí todo está claro, hermanos?
¿Sí? ¿Todo está claro? ¿O hay preguntas? No hay preguntas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de el nombre de Dios, nos estamos refiriendo nosotros al nombre de Dios, ¿verdad? Lo que Él representa en esencia, su automanifestación, lo que Él es, ¿ok? Lo que Él es. Muy bien. Me parece que hay algunas, están dejando algunas preguntas en el Facebook. Voy a pedir a nuestro hermano Bismar que puede estar chequeando las preguntas del Facebook, apuntándolas y al final vamos a ir respondiendo, ¿ok? Muy bien. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los nombres de Dios, ¿ok? Ya hablamos del nombre de Dios, lo que en esencia es su revelación, su manifestación. Ahora vamos a hablar de las etiquetas nominales, o sea, de los nombres que Dios tiene, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como siempre, vamos a empezar con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es parte de la sucesión lógica de la historia bíblica, ¿verdad? La historia bíblica empieza en el Antiguo Testamento. El primer nombre que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento es el nombre El. ¿Cuál? El. ¿Pero cuál Él? Él, pues, Él. Él es la frase, perdón, es la palabra, el término que se usa para Dios. Es un nombre general para Dios. Un nombre general. El nombre Él era un nombre que se utilizaba por los antiguos cananeos. Los antiguos cananeos usaban el nombre El para referirse a el dios pagano El, que era el dios cananeo del panteón. O sea, el dios mayor, el dios anciano. ¿Ve? Y todos los dioses del panteón estaban debajo del dios El, que era el dios mayor. ¿Verdad? Cuando los hebreos entran a la tierra de Canaán, y van adoptando la lengua cananea, ellos también utilizaron el nombre El para referirse al Dios verdadero. Pero algunos preguntarían entonces cómo diferenciaban al Dios El cananeo del Dios El hebreo. ¿Cómo se diferenciaba si al final los dos se pronunciaban igual? Lo que sucede, hermano, es que recordemos que el término El, ojo, el término El es un término general dentro de un idioma, dentro de un vocablo. Es como si yo digo Dios en español, ¿no? Dios no es un término exclusivo del Dios verdadero, puede ser aplicado a dioses falsos, ¿verdad? De la misma manera el término God en inglés, ¿no? God. God no es un nombre propio en sí, sino es un vocablo que designa a Dios, pero también a dioses falsos. El término Él no es un término exclusivo de Dios, también puede ser usado para los dioses paganos. ¿Ok? Ahora, ¿El qué significa? Él significa fuerte o significa poderoso. Fuerte o poderoso. Esta palabra pertenecía al mundo semita en general y se usaba en escritos babilónicos, fenicios, arameos y árabes, al igual que en los hebreos. O sea, tanto fenicios, arameos, árabes y los hebreos usaban el término El para referirse al Dios verdadero, pero también a dioses paganos. De esta raíz El, ¿no? Viene el plural Elim. Elim significaría dioses, ¿no? Pero un término también muy usado para Dios en el Antiguo Testamento es el término Elohim. Ustedes lo habrán escuchado, ¿verdad? El término Elohim. Y el término Elohim es la forma plural, el término Elohim es la forma plural de el hebreo Eloah. Eloah significa eterno, eterno. Entonces Elohim significaría los eternos, los eternos. Pero se usa como plural majestático.
o sea, como un plural de intensidad. Así se usa, como plural de intensidad, ¿no? Habíamos hablado, cuando hablamos del término de la Trinidad, cuando habíamos hablado de la doctrina de la Trinidad, que los plurales en el Antiguo Testamento no significan que eso refiere a la Trinidad, ¿verdad? Los plurales no refieren a la Trinidad necesariamente, ¿verdad? Algunos dicen, ya ves, el término Elohim es plural, así que ahí habla de la Trinidad. No, el término plural, ahí es un plural majestático, es un plural de majestad, que significa que en Dios está concentrado todos los poderes del universo, todo lo que hay en el mundo está concentrado en Dios, pero no significa que Él sea tres, por lo menos en el idioma hebreo no significa eso. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado de afirmar cosas que el texto hebreo no está diciendo. ¿Ok? Entonces, el término el o el término Elohim, Eloah, Elohim plural, Eloah singular, son términos muy usuales en el Antiguo Testamento, ¿no? El término el, que significa Dios, podía también estar en una forma compuesta, como por ejemplo el Shaddai. Ustedes han escuchado de el Shaddai. El Shaddai significaría el Dios todopoderoso. Ya los estudiosos regularmente están de acuerdo de que el término Shaddai viene de una palabra acadia que significa Shadu. Shadu significa montaña. Así que el Shaddai es muy probable que signifique el Dios de la montaña. ¿Ok? El Dios de la montaña. Mientras que otros estudiosos creen que el término Shaddai viene del hebreo Shad, y en la terminación Ai sería un dual, lo que significaría que el Shaddai significaría el Dios de los dos pechos. Y esto en algunos estudiosos indicarían de que sería una forma femenina de Dios en un concepto pagano, ¿no? En un concepto pagano. Particularmente yo prefiero entender que el término Shaddai en el hebreo significa el Dios de la montaña. Y esto es probable al hecho de que usted sabe que Moisés recibe la orden de ir a sacar a los israelitas de Egipto. ¿De dónde? ¿Desde dónde Dios lo comisiona? Desde el monte Sinaí. Y recordemos que antes de que Moisés reciba la ordenanza en el monte Sinaí, Moisés no conocía a Yahvé. Moisés había escuchado del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero era un Dios que no tenía nombre. Porque usted recordará que la Biblia dice que los patriarcas conocían a Dios como el Shaddai, no lo conocían como Yahvé. ¿Se da cuenta o no? Entonces, y Moisés nunca había tenido un encuentro, por lo menos por lo que relata el Éxodo, Moisés nunca había tenido un encuentro con el Dios de sus padres hasta que se encuentra en Éxodo capítulo 3 con él y lo comisiona a ir a sacar al pueblo de la tierra de Egipto. Entonces, ¿dónde lo encuentra a Dios? Al Dios de sus padres. ¿Dónde lo encuentra? En la montaña. Entonces, el Shaddai, nombre con el que los patriarcas conocían a Dios, significaría el Dios de la montaña. Y fue allí en la montaña de Sinaí que el Shaddai se manifiesta a Moisés, pero ahora le da un nombre y le dice, yo soy el que soy. Y eso ya lo vamos a ver más adelante también. ¿Ok? Muy bien, así que en algunas ocasiones aparece el término compuesto El Shaddai, que significaría el Dios de la montaña, o el Elión. Elión es el Dios altísimo y es uno de los términos también que se ha encontrado en la literatura ugarítica como uno de los títulos del Dios El pagano, del panteón pagano cananeo, ¿no? Ugarítico. Sin embargo, el hecho de que este sea un título ostentado por un dios pagano no desacredita el hecho de que Dios también tenga este nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que en los pueblos antiguos los nombres de los dioses eran utilizados o prestados, ¿verdad? Para definir distintas características de sus dioses, ¿no? Entonces el pueblo de Israel
simplemente utiliza el Elión no para relacionar a su Dios con el Dios pagano, sino para definirlo de alguna manera, ¿no? Y Altísimo en hebreo es Elión. Entonces no había otra manera de definirlo, ¿no? También se conoce como el Jai. El Jai significaría el Dios vivo. El Jai significaría el Dios vivo. Muy bien. Acá podríamos añadir, por ejemplo, el... se me fue. Bueno, pues estas serían las formas, ¿no? Ahora, la forma plural Elohim, como habíamos dicho, se ha descrito como plural de grandeza, de intensidad, y no plural numérico. O sea, no es un plural de número, 2, 3, 4, 5, no. Sino que Elohim es un plural de intensidad. ¿Verdad? De intensidad. Ese plural indica una intensidad en la esencia, en la categoría y el ser de Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a, ya hemos visto el nombre Yahvé. Ahora vamos a estar viendo, el nombre Elohim. Ahora vamos a estar viendo el nombre Yahvé. ¿Ok? Vamos a estar viendo el nombre Yahvé. Muy bien. Yahvé es el nombre específico del Dios del pacto. Recuerde que Dios hace un pacto con Abraham, pero este pacto que Dios hace con Abraham, él se manifiesta como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. La primera vez que comienza a usarse el nombre Yahvé entre el pueblo de Israel es por la revelación que Dios había dado a Moisés, y Moisés llega con la novedad entre los hebreos de que el Dios de sus padres, que ellos estaban esperando que los iba a libertar, era el Dios de la montaña, pero que ahora ya había revelado su nombre, y su nombre era Yahvé. No, su nombre era Yahvé. Ahora, de esta manera se escribe Yahvé en el hebreo, ¿no? De esta manera se escribe Yahvé en el hebreo. Recuerde usted que el hebreo se lee de aquí hacia allá, ¿no? Entonces, acá tenemos Yod, que esta es la Y. Luego tenemos H, ¿verdad? H. Luego tenemos V. Y luego tenemos H. ¿Ya? Así que este sería el nombre de Dios. YHVH. ¿Ok? Y este es el nombre específico del Dios del pacto, el Dios del pacto mosaico. ¿Ok? Ahora, la raíz de donde viene esta palabra hebrea es incierta. No sabemos de dónde viene. Los estudiosos han tendido a creer de que la palabra Yahvé viene de la raíz Hayá en hebreo. Y Hayá significaría ser. Así que Yahvé significaría el que es o el que existe. ¿Ok? Para el erudito Andrew Bruce Davidson, el nombre Yahvé describe a Dios en cuanto a sus funciones salvíficas, su actividad viviente en medio de su pueblo y su influencia sobre éste. O sea, el nombre Yahvé revela funciones de salvación que Dios muestra al pueblo de Israel, pero también el nombre Yahvé va a indicar la actividad viviente de Dios en medio del pueblo de Israel y cómo Yahvé influencia en medio de su pueblo. Carl Henry, otro erudito bíblico, indica que el nombre Yahvé
es una manifestación del acto divino de acercarse al ser humano. O sea, como el ser humano tiene un nombre para distinguirse, para demostrar que es una persona que existe, Yahvé o Dios necesita un nombre para revelarse al ser humano. Y por eso es que se revela a través del nombre Yahvé, para que haya una cercanía e identificación con el ser humano. Emil Brunner, otro teólogo, indica que Yahvé se revela en Éxodo 3:14 como el yo soy el que soy y connota la idea de Dios como el misterioso e incomparable. O sea, nadie puede conocer completamente a Dios y nadie podría compararse a Dios, ¿verdad? Edmund Jacob, otro erudito bíblico, consideraba que la forma del nombre Yahvé es la realidad de la presencia de Dios con su pueblo elegido. ¿Okay? Consideraba que la forma del nombre Yahvé es en realidad la presencia de Dios con su pueblo elegido. O sea, Yahvé viene a ser el nombre que Dios manifiesta exclusivamente al pueblo de Israel porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Walter Eyroth, este es un teólogo alemán, afirma que Yahvé significa aquel que es, que existe y que está presente. Aquel que es, tiempo presente, aquel que existe, tiempo presente, y aquel que está presente, tiempo presente. O sea, es un presente eterno. ¿Ok? Sería un presente eterno. Ahora, el término Yahvé, estas 4 letras del nombre de Dios, podía tener una forma compuesta, como por ejemplo, Yahvé Jireh. Yahvé Jireh. ¿Ok? Que por si acaso se escribe con Y. Yahvé Jireh se escribiría con Y. No se escribe con J y tampoco con H intermedio. ¿Ya? Jehová Jireh o Yahvé Jireh se escribe de esta manera. ¿Y qué significa? Yahvé proveerá. Pero algunos estudiosos creen que la forma Jireh es una forma alterada de los escribas. O sea, los escribas no leían realmente Jireh, sino leían Yerae. Mire, o sea, no leían Jireh, sino leían Yerae. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que Jireh significa Yahvé Jireh, el proveerá. Pero si la lectura era Yahvé Yerae, se debería leer como Yahvé se manifestará. Yahvé se presentará. O Yahvé se dejará ver. Esto evidentemente, para algunos escribas que eran ultraconservadores, el hecho de que Dios se manifieste o se presente podía ser causa de ¿qué? Podía ser causa de escándalo, porque ¿cómo Dios se va a presentar a los hombres? ¿Verdad? Entonces, algunos estudiosos creen que los escribas cambiaron las letras, perdón, cambiaron las vocales del texto, ¿ok? Las vocales de la lectura para que ya no se lea Yerae, sino para que se lea Yireh, ¿no? Y entonces se leería Yahvé proveerá y ya no Yahvé será visto, ¿no? La realidad es que es muy probable de que la lectura no sea Yahvé proveerá, sino que la lectura del Génesis 22:14 es Yahvé será visto, o sea, Yahvé se manifestará en el monte Moria, ¿ok? Yahvé se va a manifestar, Él se va a presentar, Él va a estar allí. Esa sería la lectura original, y entonces no sería Yahvé proveerá, porque algunos ven Yahvé proveerá, todo lo ven con dinero a su negocio, Yahvé proveerá, ¿no? Jehová Jireh le ponen su negocio, su empresa, ¿para qué? Para que provea. No, la lectura original del texto muy probable es Yahvé Jireh o Yerae, Yahvé se va a manifestar.
También encontramos el nombre Yahvé compuesto con Nisi, y en este caso sería Yahvé Nisi, o Yahvé es mi bandera, ¿no? Yahvé es mi bandera o Yahvé es mi estandarte. También tenemos Yahvé Shalom, que significa Yahvé es paz, ¿no? Yahvé Shalom sería Yahvé es paz. O Yahvé Tsabaot. Yahvé Tsabaot, que significaría Yahvé de los ejércitos o Yahvé de las huestes, ¿ok? ¿Por qué se le llamaba Yahvé de los ejércitos? ¿Cuántos hemos leído el Antiguo Testamento y aparece Yahvé de los ejércitos, ¿no? Muy bien. Antes del exilio, cuando usted lee textos que dicen Yahvé de los ejércitos antes del exilio, esos textos regularmente refieren a Yahvé de los ejércitos o Yahvé de los escuadrones de Israel. O sea, Yahvé de los ejércitos sería el general. Yahvé sería el general de los escuadrones o de los ejércitos de Israel. ¿Se da cuenta, no? De aquellos que salían a la batalla a pelear. Pero en los textos post-exílicos, en los textos que vienen después del exilio, Yahvé Tsebaot sería en realidad Yahvé, Yahvé de los ejércitos, pero ya no de los ejércitos terrenales, ya no de las huestes del ejército, sino sería Yahvé Tsebaot, sería en realidad Yahvé de los ejércitos celestiales, porque consideran a Yahvé como rodeado de todos sus ángeles, ¿no? Así sería la idea. ¿Ok? Entonces, Yahvé de los ejércitos significaría Yahvé de los escuadrones militares antes del exilio, y probablemente después del exilio signifique Yahvé de los ejércitos celestiales, ¿no? Evidentemente con algunas excepciones también del texto, ¿no? Sino que recordemos que la Biblia no está puesta cronológicamente. Hay muchos textos que se escribieron antes, otros textos que se escribieron después, aún dentro de un mismo libro bíblico, ¿no? Entonces es muy, muy complejo hacer esta diferencia a primera vista. Luego tenemos otro término que es Yahvé Magdeshem. Yahvé Magdeshem sería Yahvé que les santifica a ustedes. Yahvé que los va a santificar a ustedes, ¿no? Éxodo 31:3. Luego tenemos Yahvé Roi. Yahvé es mi pastor. Yahvé Roi. Yahvé es mi pastor. Nada me faltará, ¿no? O también tenemos Yahvé Tzidkenu. Yahvé Tzidkenu sería Yahvé justicia nuestra. Yahvé justicia nuestra. O Yahvé es nuestra justicia. Luego tenemos Yahvé Shammah. Yahvé Shammah, que significaría Yahvé está allí. ¿Ok? Yahvé mora o habita allí. Luego tenemos Yahvé Elohim Israel. Esa es una frase compuesta de 3 sustantivos. Yahvé Elohim Israel. Y acá tendríamos Yahvé, el Dios de Israel, ¿no? Yahvé Elohé Israel. Muy bien. Vamos a la pregunta que nos habíamos hecho. Yahvé o Jehová. ¿Cómo llamarle a Dios? ¿Jehová o Yahvé? ¿No? Yahvé es un término católico, pastor. Yo no soy católico. Yo fui católico. Ahora no soy. Bueno, vamos primero a examinar la razón por la que aparece el nombre Jehová. ¿De dónde aparece el nombre Jehová? Muy bien, yo quiero que ahora sí presten atención a las diapositivas para que no se vayan a perder, ¿ya? Aunque algunos ya han perdido, pero eso es por otra cosa, ¿ya? Muy bien, quiero que note bien las diapositivas, lo pueda visualizar
para que pueda ir entendiendo lo que vamos a ir analizando. ¿Ok? Muy bien. Y si hay preguntas, pues sería interesante que vayan poniendo sus preguntas o apuntando sus preguntas para el final de la clase. ¿Ok? Muy bien. Recordemos que el nombre Yahvé, mire usted, el nombre de Yahvé en hebreo se escribe de esta manera. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? El nombre Yahvé en hebreo se escribe de esta manera, ¿verdad? Habíamos dicho, se lee de aquí para allá. Entonces, la primera letra sería Yod, que significaría H, perdón, Y, G, que sería la H, la Vav, que sería la V, y la G, que sería la H. Pero se está leyendo de acá para allá. Si yo lo quiero leer en buen español, tendría que darle vuelta, ¿no? Entonces, vamos a poner lo mismo, pero vamos a ponerlo en el sentido contrario. ¿Ok? Muy bien. Ahora, miren acá. En el idioma hebreo, para que usted me pueda entender, en el idioma hebreo, las vocales, ¿cuáles son las vocales? A ver, ¿cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. ¿Quién será? ¿No? Muy bien. A, E, I, O, U. Esas son las vocales. En el idioma hebreo, las vocales de una palabra se pronuncian, pero no se escriben. ¿Me dejo entender? Las vocales, en el idioma hebreo, las vocales de una palabra se pronuncian cuando se lee la palabra, pero las vocales no se escriben. Por eso usted se va a dar cuenta que en esta palabra, que es el nombre de Dios, tenemos puras consonantes. No tenemos, ¿qué? Ninguna vocal. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, esto significa que originalmente los hebreos, como ellos están acostumbrados a este sistema de poner consonantes, pero no poner vocales, pero sí leerlas al momento de, o pronunciarlas al momento de leerlas, ellos estaban acostumbrados a saber qué vocales eran las que estaban en ese nombre o no. Evidentemente, los antiguos hebreos sabían cuáles eran las vocales para leer ese nombre. Ellos lo sabían. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Pero con los años, ya cerca de 100 años antes de Cristo, 100 años antes de Cristo, se comienza a prohibir que los judíos que leían ese nombre puedan mencionar la lectura de las vocales del nombre. ¿Se da cuenta, no? ¿Por qué? Porque no querían que los paganos supieran cómo se leía el nombre y blasfemaran el nombre del Dios de Israel. Entonces se pone como regla entre los judíos prohibido leer las vocales del nombre de Dios. ¿Se da cuenta o no? Se prohíbe. Y como hay mucho desuso del nombre, hay mucho desuso de la pronunciación del nombre de Dios, prácticamente queda olvidado. Se pierde la lectura original. ¿Cómo se lee YHVH? ¿Qué vocales tenía? No lo sabemos. ¿Ok? No lo sabemos. Pero mire usted, el idioma hebreo fue un idioma básicamente consonantal. ¿A qué me refiero consonantal? Se escribían las consonantes, pero no las vocales. Pero 800 años después de Cristo, mire usted, 800 años después de Cristo, ¿ven? Los judíos o los rabinos
inventan un sistema de lectura de vocales. Y ellos comienzan a crear vocales que son puntitos y rayitas que le ponían a esto de acá, a estas letras. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los judíos comenzaron a decir un puntito arriba de una consonante sería la O. Una rayita abajo de una consonante sería la A. ¿Se da cuenta o no? Entonces, si usted tuviera así, usted acá leería ¿cómo? Leería yo, ¿verdad? Pero si usted tuviera así, acá leería ya. ¿Se da cuenta o no? ¿Ya ve? Ya sabe hebreo, ahora ya puede leer. ¿Ve? Ahora, por ejemplo, esta letra aquí que es la yod, es la Y, ¿verdad? Los hebreos comenzaban a decir dos puntitos acá, de esta manera se lee E. Entonces sería Y. Entonces, si usted se da cuenta, los puntitos y las rayitas que ellos comenzaron a poner para simbolizar las vocales, ¿alteraban el texto o no alteraban el texto? En realidad, no alteraban el texto consonantal. Las consonantes seguían siendo inmóviles, porque los puntitos iban arriba o abajo de las consonantes. ¿Se da cuenta o no? De esta manera, se comienza a usar, miren, cuando los antiguos rabinos del siglo 8 después de Cristo llegan al nombre de Yahvé, es muy probable, casi seguro que ellos no sabían cómo se leía eso, porque ya había entrado, ¿qué? En desuso. Casi 1000 años se había dejado de usar la pronunciación del nombre de Dios. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo o no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los rabinos, los escribas, los masoretas, se llaman masoretas porque ellos conservaron la tradición. Masora significa tradición. Los masoretas que comenzaron a poner ¿qué? Al texto consonantal del Antiguo Testamento, como eran pura consonante, le comenzaron a poner ¿qué? Puntitos y rayitas para hacer vocales. ¿Se da cuenta o no? Comenzaron a poner todas las vocales ¿de qué? De todo el Antiguo Testamento. Para que de esa manera la siguiente generación sepa cómo se lee sin cambiar la palabra. ¿Se da cuenta, no? Y le ponga las letras, las vocales originales de una palabra. Pero acá viene la situación. Cuando llegaron al nombre Yahvé, ellos no sabían cómo se pronunciaba, no sabían qué vocales eran. ¿Sí o no? Porque esta palabra estaba en desuso, nadie la usaba. En su reemplazo, cada vez que los judíos leían esta palabra, ellos lo reemplazaban por el término Adonai. Adonai significa Señor. Entonces, ellos miraban eso, inmediatamente decían Adonai. ¿Se da cuenta o no? Y de esa manera evitaban pronunciar el nombre de Dios. Entonces, cuando los masoretas comenzaron a ponerle vocales al texto hebreo, se toparon con esta palabra, el nombre de Dios, ¿y qué dijeron? Bueno, si toda la vida lo han leído Adonai, entonces vamos a ponerle las vocales de Adonai. ¿Ok? Pero ¿para qué le ponen las vocales de Adonai? ¿Para que se lea con esas vocales? No. Para que solamente sea una referencia de que no se lea el nombre, sino que se lea Adonai. Ahora, la palabra Adonai se escribe de esta manera. ¿Ve? Mire acá. Acá tenemos ¿qué? Acá tenemos las consonantes, ¿verdad? Estas son las consonantes. ¿Y estas qué serían? Estas serían las vocales. ¿Estamos o no? Estas serían las vocales. Entonces, ¿acá qué dice? Acá dice Adonai. Acá dice Adonai, ¿no? Ahora mire usted.
Mire usted. Como los masoretas querían que esta palabra se lea Adonai, mandaron estas vocales, ¿las mandaron dónde? Acá. ¿Me entienden o no? Con la finalidad no de que se lea con esas vocales, sino con la finalidad de que al leer el nombre, recuerden decir Adonai. Y entonces pasa, entonces ¿cómo quedó el tetragramantón? Las 4 letras del nombre de Dios, con la lectura masorética, quedó como Jehová. ¿Ok? Porque tiene las vocales de Adonai. ¿Se da cuenta o no? Ahora, los masoretas le pusieron estas vocales porque estas eran las vocales originales. No, nadie sabía cuáles eran las vocales originales. Los masoretas solo pusieron esto como una clave de lectura. Para que pueda servir como clave de lectura, para que al leer este nombre lo lean como Adonai y no para que lo lean como Jehová. ¿Ya me dejo entender o no me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejé entender? De esta manera es que la palabra se lee Jehová. Jehová. Pero no se debe leer como tal, sino que se tiene que leer Adonai. Es una clave de lectura para que se lea Adonai y no Jehová. Pero esto no lo sabían algunos estudiosos. Por eso es que en 1278, un monje español llamado Ramón Martí transcribe las 4 vocales del nombre de Dios como Jehová en un escrito llamado En defensa de la fe. Y en 1303, Porchetto de Salvaticis lo vertió como Jehová, Jehová y Jehová en una obra antisemita titulada La victoria de Porchetto contra los hombres impíos. En 1518, el franciscano Pietro di Galatino, erudito y profesor y confesor del Papa León X, transcribió, ojo, transcribió esta palabrita de acá, la transcribió como Jehová en un volumen titulado Secretos de la Verdad Universal. De allí en adelante se comenzó a usar el nombre Jehová como si fuera el nombre de Dios real. ¿Me dejo entender? Porque estos estudiosos no sabían que esas vocales solamente eran vocales clave para la lectura de Adonai. Ellos no sabían, ellos creían que eran las vocales reales y comenzaron a leerlo como Jehová. De allí viene la forma latina Jehová. ¿Ok? Ahora, alguno de ustedes preguntará, pastor, ¿pero por qué sale Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué de Jehová? A ver, vamos a ponerlo así. ¿Por qué de Jehová sale al final Jehová? ¿Por qué? Te voy a explicar. Número 1, porque hace 500 años, y recuerde que la Reina Valera, ¿cuándo se escribe? Hace 500 años. Hace 500 años, en el idioma español, la Y era la J. O sea, la J, hace 500 años, se leía como I. ¿Se da cuenta o no? Entonces, hace 500 años, la Reina Valera no se leía como Jehová, se leía como Jehová. ¿Se da cuenta o no? Entonces, seguía el texto hebreo. Y hace 500 años, la Reina Valera antigua todavía conservaba la H. Pero ¿qué pasa? La Reina Valera del 60 tiene una lectura más actualizada. Con los años, la I española antigua
Jehová cambió a J. ¿Se da cuenta o no? Cambió a J. Y de este cambio quedó el nombre de Dios con J. ¿Se da cuenta o no? Quedó con J. Y entonces, por eso se leyó Jehová. Cuando en realidad debería haberse cambiado a Y, ¿sí o no? O por lo menos debió haberse cambiado ahí para conservar la lectura. Pero no lo hicieron, quedó como J y entonces se comenzó a leer como Jehová, ¿no? Además, como en español la H final no existe, porque no tiene ningún sonido, la eliminaron y entonces quedó Jehová, ¿verdad? Y más que esto, como en el idioma español las palabras que terminan en vocal son oxítonas y las palabras oxítonas terminadas en vocal llevan tilde, le pusieron tilde a la palabra Jehová. Entonces, ahora se lee Jehová. ¿Se da cuenta o no? Pero usted se da cuenta toda la deformación que ha venido. ¿Por qué? Porque por desconocer, solamente por desconocer el hecho de que esto de aquí, estas vocales, no eran las vocales originales. Solo era una clave de lectura para leer Adonai. ¿Se da cuenta o no? Por eso es que yo les digo que el nombre Jehová es un nombre mal traducido. ¿Me entienden o no? Por eso es que le digo que el nombre Jehová es un nombre, digamos, mal traducido, no correctamente pronunciado. ¿Ok? En categoría de nombre sería una pésima traducción, ¿no? Muy bien. Seguimos. La forma Yahvé viene de la antigua tradición masorética, la cual ha preservado que el nombre de Dios era Yahvé, según algunos comentarios de los padres posapostólicos. O sea, en la época de los padres posapostólicos, los antiguos samaritanos, que eran una escisión, eran una división de los antiguos hebreos, antiguos israelitas, los samaritanos tenían su propio Pentateuco, y en su Pentateuco ellos sí tenían vocales, y ellos decían que el nombre antiguo de Dios se leía Yahvé. Y los padres de la iglesia del siglo I, siglo II después de Cristo, atestiguaron en sus escritos que los antiguos samaritanos leían el nombre de Dios como Yahvé. Por eso es que yo le digo que hoy en día los estudiosos casi están de acuerdo en el que el nombre de Dios probablemente haya sido Yahvé, se haya leído como Yahvé, ¿no? Porque ya viene de una antigua tradición samaritana que conservaba, sí, la lectura de las vocales antiguas, ¿no? Ahora, además de esto, usted se va a dar cuenta que en muchos textos hebreos aparece siempre la forma ya, ¿no? En los Salmos, por ejemplo, dice, alabemos a Yah. ¿Y quién es Yah? Yah es la primera parte del nombre de Yahvé, lo que indicaría que la primera vocal sería la A. ¿Se da cuenta o no? Alabemos a Yah, o el nombre de Yah sea bendito, ¿no? De esta manera, entonces, lo más cercano al original es la palabra Yahvé y no la palabra Jehová. ¿Ok? Pastor, y si le digo Jehová a Yahvé, ¿se molestaría? No. Muchas personas hemos utilizado el nombre de Jehová durante mucho tiempo, ¿no? Y lo utilizamos hoy en día. Y yo creo que Dios sabe a qué nos referimos y Dios entiende nuestro contexto, ¿no? Pero si hablamos académicamente, si hablamos desde una perspectiva de estudio bíblico, tendríamos que reconocer que el nombre de Dios más cercano y mejor sería el nombre Yahvé y no el nombre Jehová. ¿Ok?
¿Hasta aquí preguntas antes de entrar al otro? Sobre preguntas del Facebook. Ya, ok, a ver. ¿Les leo? Sí. Ya, la hermana Angie Franco dice, ¿qué opina de que nosotros las iglesias, en este caso pone ejemplo, Cultura de México, de que tengamos que aprender y llamarle por los nombres que le dan a otra cultura? Por ejemplo, las de la cultura judía o de nombres en su origen. Muy relacionada a esta, también dice, o sea, orar y llamarle todos esos nombres por los cuales es reconocido en otra cultura como la de su origen, no es la nuestra, y que en su mayoría de la congregación no se le conoce, hay problema con eso. Muy bien. Algunos creen que es un problema tener que llamar a Dios por nombres semíticos, ¿no? Por nombres judíos, porque finalmente Dios es acultural, ¿no? Entenderían ellos que Dios es acultural, o sea, que Él no está con ninguna cultura. La realidad es que la manifestación de Dios es una manifestación cultural, porque Él se manifestó a una cultura, ¿verdad? Que en este caso sería la cultura hebrea. Se manifestó en un idioma, que sería el hebreo. Se reveló y mandó escribir su revelación en un idioma, que sería el hebreo. Entonces, no tenemos nosotros, por ejemplo, en español, una revelación de Dios y del nombre de Dios. Solo tenemos la revelación de Dios en hebreo y la forma como Él se reveló a los hebreos. Entonces, si yo tengo que llamar e invocar a Dios, puedo decirle simplemente Dios o puedo decirle simplemente Padre, pero si quiero hablar de su nombre, podría llamarle Yahvé, ¿me entiendo o no? Podría llamarle Elohim, y eso no de ninguna manera afecta el hecho de que Dios nos entiende y que Dios sabe a qué nos estamos refiriendo cuando nos acercamos a Él en oración, ¿no? Muy bien, ¿otra pregunta? ¿Todo está claro? Muy bien, vamos terminando. Otro nombre, o que a veces se ha utilizado como nombre, es yo soy el que soy, ¿no? Esto se encuentra en Éxodo 3, 14, 3, 13 y 14. Dios dijo a Moisés, he aquí que yo, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, ¿no? Y constantemente hemos escuchado que el nombre de Dios sería también no solamente Yahvé, Elohim, sino también sería yo soy el que soy, ¿no? La realidad es que yo soy el que soy no es un nombre, es una frase, ¿no? Es una frase. Ahora, el término hebreo, Ejie, Asher, Ejie, no se debe traducir como yo soy el que soy. Ejie, Asher, Ejie, en el texto hebreo realmente debería traducirse como yo seré el que estaré. Ojo, Ejie, Asher, Ejie se debe traducir como yo seré el que estaré y no se debe traducir como yo soy el que soy. ¿Ok? Ahora, en el idioma hebreo, lo curioso es que nosotros en español tenemos los verbos en pasado, presente y futuro. Pero en el idioma hebreo no existe pasado, presente y futuro. En el idioma hebreo existe tiempo, o mejor dicho, aspecto perfecto, aspecto imperfecto. No hay pasado, presente y futuro como en nuestro idioma. Así que un verbo perfecto, que significa acabado, puede estar acabado en el pasado o puede estar acabado en el futuro. Un verbo en hebreo que está en estado imperfecto puede estar imperfecto en el pasado o puede estar imperfecto en el futuro. ¿Me dejo entender o no? En el idioma hebreo no hay el concepto de pasado, presente y futuro.
Por eso es que algunos, leyendo Ejie, Asher, Ejie, algunos lo tradujeron como yo soy el que está haciendo en tiempo presente. Eso hizo, por ejemplo, el texto griego de la Septuaginta de 3 siglos antes de Cristo, que traduce la frase como ego eimi hoon, yo soy el que soy, o yo soy el que estoy siendo. Pero el texto griego de Aquila, del año 130 después de Cristo, traduce el texto como esomai, hos esomai, o sea, yo seré el que estaré. ¿Ok? Entonces, finalmente, pastor, ¿cómo se tiene que traducir? ¿Como yo soy el que está haciendo o como yo seré el que estaré? Las dos cosas. Se puede traducir de las dos maneras. Se pudiera muy bien traducir de las dos maneras. En pasado, inclusive presente, y aún se pudiera traducir en futuro. Porque recuerde que en el idioma hebreo no hay pasado, presente y futuro. ¿Se da cuenta, no? Entonces Dios estaría diciendo, yo soy el que soy, el que es y el que será. Ese sería el sentido de la frase Ejie, Asher, Ejie. Eso nos hablaría de la esencia de Dios. Dios es inmutable. Él no va a cambiar. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué Dios le dijo, yo seré el que estaré? Porque recuerde que Moisés le dice a Dios, voy a ir a sacar al pueblo. Y si ellos me dicen, ¿cuál es el nombre de este Dios? ¿Qué le voy a decir? Y Dios le dijo, diles que yo seré el que estaré con ellos. ¿Van a cruzar el mar? Yo seré el que estaré. ¿Van a cruzar el desierto? Yo seré el que estaré con ellos. ¿Van a entrar a la tierra prometida? Yo seré el que estaré. O sea, con Ejie, Asher, Ejie, con esta frase, lo que Dios está haciendo realmente es prometer su presencia en medio del pueblo de Israel. ¿Ok? Los targúmenes, que son traducciones del Antiguo Testamento, pero en arameo, traducían la frase como yo soy el que es y el que será. ¿Ve? O sea, entendían el aspecto pasado, presente y futuro de Dios. Y entonces ya no traducían como yo seré el que seré o yo soy el que soy, sino lo traducían como yo soy el que es y el que será. ¿Se da cuenta? En el Targum Pseudo Jonathan, por ejemplo, en Deuteronomio 32:39 se lee, yo soy el que es, que fue, yo soy el que será, y no hay más que yo. ¿Se da cuenta o no? Los judíos de la época de Cristo veían a Yahvé como el Ejie, Asher, Ejie. Yo soy el que es y el que será. Amén. Ahora, esto es importante. Cuando hablamos de Cristo y hablamos a veces de la divinidad de Cristo, hablamos un poco acerca de los yo soy, ¿no? Y relacionamos los yo soy de Cristo, los relacionamos muchas veces con el yo soy de Éxodo 3:14, pero recuerde que Éxodo 3:14 no solo significa yo soy, también yo seré y yo fui. Entonces, ¿a qué me refiero? Que que la divinidad de Cristo no se refleja tanto en el yo soy, sino en el yo estaré. Recuerde que cuando Cristo va al cielo, dice, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese estaré es la forma exacta de Ejie, que es el nombre de Dios que usa en Éxodo 3:14, yo estaré. ¿Se da cuenta o no? O sea, así como Yahvé promete estar con su pueblo en Éxodo 3:14, Jesucristo promete estar con su pueblo en Mateo 28, versículo 20. Yo estaré con vosotros todos los días. Mientras que Yahvé promete estar con su pueblo durante el desierto, Jesús promete estar con su pueblo durante la evangelización y la predicación. ¿Se da cuenta? Entonces, se nota más la divinidad de Yahvé, la divinidad de Cristo, no tanto por los yo soy del Evangelio de Juan,
sino por los yo estaré del Evangelio de Mateo. Por último, tenemos los nombres de Dios, pero ya en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el nombre que prevalece para Dios es el término Theos, ¿verdad? Y básicamente es el término que reemplaza a Yahvé en el Antiguo Testamento y a Elohim o Él en el Antiguo Testamento. El término Theos o el término Dios aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento y reemplaza estos términos porque el nombre de Yahvé desaparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no se podía transcribir con letras griegas, era imposible transcribirlo. Así que se prefirió utilizar Kyrios, que significa Señor, o Theos, que significa Dios. En el Nuevo Testamento se usan otros términos también comparativos para designar a Dios. A veces se le llama Padre, o también se le llama Pastor, se le llama Redentor, se le llama Salvador, Juez, Rey y Señor. 3 palabritas más. El término Kyrios, el término Señor, la mayoría de las 700 veces que se emplea Kyrios en el Nuevo Testamento, la gran mayoría las emplea Lucas 210 veces y Pablo 275 veces, ya que ellos habían escrito a una cultura y una lengua griega. Esto fue aplicado revolucionariamente a Jesucristo. A Jesucristo se le llama Señor, pero recuerde que el término Señor, Adonai, era aplicado a Yahvé. Así que cada vez que el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es el Señor, lo que estaría diciendo es que Jesucristo es el Yahvé del Antiguo Testamento. Y de esa manera reafirma la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Otro término es el término despotes, que significaría dueño, ¿ok? Mientras que Kyrios da la idea de posesión, Kyrios da la idea de una autoridad, despotes da la idea de una posesión, ¿no? De esta manera, Simeón se dirige a Dios como el dueño de todas las cosas en Lucas 2:29 y Pedro se dirige a Dios como el soberano de todo el mundo en Hechos 4:24. Otro término que es constante, que muy rara vez aparece en el Antiguo Testamento, pero constantemente aparece en el Nuevo Testamento, es la palabra Padre aplicado a Dios. Mire, en el Antiguo Testamento solo aparece 15 veces, pero 245 veces aparece en el Nuevo Testamento, aplicado a Dios. Entonces, un término nuevo, especial, que aporta el Nuevo Testamento es el término Padre. Considera el Nuevo Testamento a Dios como Padre de la humanidad, pero como Padre de aquellos que hemos sido adoptados, hijos de Él por la gracia de Dios. Hay un nuevo concepto que el Nuevo Testamento aporta a la idea de Dios. Por último, el uso filosófico del nombre de Dios. En la filosofía griega se usaba formas impersonales para referirse a Dios. Por ejemplo, a Dios se le llamaba daimon. Sócrates decía que Dios era daimon. Daimon significaría un ser inteligente. Platón le llamaba a Dios la idea de lo bueno. O sea, lo llamaba de forma impersonal. ¿Me dejo entender? No le llamaba de forma personal, sino impersonal. Entonces Platón llamaba a Dios la idea de lo bueno, lo despersonalizaba, ¿no? Aristóteles llamaba a Dios el primer motor. Plotino llamaba a Dios el uno. Baruch Spinoza, este filósofo judío, llamaba a Dios la causa sui. Hegel llamaba a Dios el absoluto. Spencer llamaba a Dios el incognoscible. O sea, ha habido una costumbre de llamar a Dios de una forma despersonalizadora, ¿no? Se deja de llamar a Dios de una forma personal. En algunas ocasiones, algunos teólogos se han unido a los filósofos para usar un lenguaje impersonal para hablar de Dios. Por ejemplo, Eunomio de Cisico
un arriano del siglo IV, llamó a Dios el ingenerable, porque no tiene origen. Todavía en la actualidad existe una gran tensión, hay una pelea entre los teólogos por llamar a Dios de manera personal e impersonal. O sea, hay teólogos que dicen, está bien, se pueden usar frases impersonales para hablar de Dios. El uno, la idea de lo bueno, el incognoscible, el todopoderoso, son frases impersonales para hablar de Dios, ¿no? Y algunos teólogos dicen que estaría bien. Pero otros teólogos dicen, no, porque si tú usas si tú dices la idea de lo bueno para referirte a Dios, estarías despersonalizando a Dios y ya deja de ser una persona para convertirse simplemente en un concepto. ¿Se da cuenta, no? Y algunos prefieren no llegar a utilizar frases despersonalizadoras para Dios. Entonces, mientras ellos se pelean y se ponen de acuerdo, nosotros seguiremos estudiando teología la próxima semana. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Qué dicen ustedes? Sí. De Facebook, el hermano Samuel Gutiérrez dice, Yahvé lleva tilde. Bueno, si se escribe Yahvé de forma latinizada, me refiero de forma latinizada en el español, no podría llevar H final. No llevaría H final. Se elimina, porque al latinizarse o al castellanizarse, mejor dicho, el término, las palabras españolas no llevan H final. Entonces, terminaría como Yahvé, ¿verdad? Y entonces, termina en vocales oxítonas, debería llevar tilde, ¿no? Inclusive las versiones católicas lo que hacen es quitar la H intermedia, porque tampoco se pronuncia en el español. Y al final escriben Yahvé, Y-A-B, Y-A-V-E, con tilde, ¿no? Eso es lo que hacen. Pero si uno quiere ser fiel al idioma original, tendría que poner Y-A-H-V-E-H. Y en ese caso no llevaría tilde porque terminaría en H, ¿no? Otra pregunta, pastor. El hermano Jordi Lainez dice, ¿el nombre de Dios es Jesús? Ya, no. A ver, voy a explicar. El nombre Yahvé es el nombre de Dios, pero Dios es un ser ¿qué? Trino. O sea, tanto el Padre, tanto el Hijo, tanto el Espíritu pueden llamarse Yahvé. ¿Me entienden o no? Porque es el nombre de Dios. Miren, los testigos de Jehová, cuando preguntan, dicen, ¿cuál es el nombre del Padre? Yahvé. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu? Ah, pues no tiene, ¿ves? No es persona, te dice. Pero eso es falso. Ahora, ¿por qué es falso? Porque Yahvé no es el nombre del Padre, es el nombre de Dios. Y el Dios triuno se llama Yahvé. Así que el Padre se llama Yahvé, el Hijo se llama Yahvé y el Espíritu Santo se llama Yahvé. ¿Me dejo entender o no? Ahora, de los tres, ¿cuál es el único que tiene un nombre humano? De los tres, ¿cuál es el único que tiene un nombre humano? Jesús. Ahora, ¿por qué es el único que tiene un nombre humano? El Padre no tiene un nombre humano. El Hijo, no, el Espíritu Santo no tiene un nombre humano. ¿Por qué Jesús tiene un nombre humano? Y ojo, el nombre Jesús era un nombre tradicional. Había muchas personas que se llamaban Jesús. Jesús es Josué. Y era un nombre muy tradicional, muy usual en la época de Cristo. Muy tradicional. Todo el mundo se llamaba Josué. Mucha gente se llamaba Jesús. ¿Se da cuenta o no? ¿Quién fue de las tres personas de la Trinidad el único que tiene un nombre humano? El único. Jesús. El Padre no tiene un nombre humano. El Espíritu no tiene un nombre. Ahora, ¿por qué no tiene un nombre humano? No tiene nombre humano el Padre ni el Espíritu porque ninguno de los dos vino a la tierra. Y Jesús sí vino a la tierra tomando forma de hombre.
Ahora, imagínense que se haya quedado con el nombre Yahvé. Oye, María, ¿cómo se llama tu hijo? Yahvé. Lo hubieran apedreado a la pobre María. Porque era blasfemia usar el nombre de Yahvé para una persona. ¿Me dejo entender o no? Entonces Jesús al venir a la, el Hijo, mejor dicho, al venir a la tierra tenía que tener un nombre humano. Pero la obediencia de Cristo humano fue tan grande que aún su nombre humano fue exaltado. Y por eso la Biblia dice que es un nombre que está sobre todo nombre. Porque siendo un nombre tan común, el Hijo lo utilizó, glorificó a Dios y Dios lo exaltó, al punto de que ese nombre humano ahora es el nombre que está sobre todo nombre. ¿Se da cuenta o no? Para que en el nombre de Jesús, en el nombre de Josué, en el nombre de Yeshua, toda la creación rinda adoración al Padre. Eso es lo que dice Filipenses, ¿no? Entonces, realmente el único que tiene un nombre es Jesús. El único que tiene un nombre es Jesús. Porque el Hijo, ahora, si el Hijo no hubiera venido a la tierra, tampoco se hubiera llamado Jesús, ¿o sí? Tampoco, seguiría siendo Yahvé. Entonces, el Padre es Yahvé, el Hijo es Yahvé, el Espíritu es Yahvé. ¿Ok? También hay otra pregunta de la hermana Carla Machado, que menciona en Éxodo 27, donde dice que no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Y su pregunta es, ¿cuál de los nombres de Dios es que se prohíbe usar? Ok, cuando la Biblia dice no tomarás el nombre de Dios en vano, recordemos, no se está refiriendo a un nombre específico, sino a la esencia del ser de Dios. O sea, en esencia Dios es lo que se revela. Entonces, cuando dice no tomarás el nombre de Dios en vano, se refiere a que no podemos burlarnos de Dios, de lo que Él es, de lo que en esencia Él revela, ¿no? De Dios en sí mismo, no de uno de sus nombres específicamente. Amén, pastor. Esas son todas las preguntas del Facebook. Muy bien, hermanos, qué bendición. Espero que se hayan edificado bastante en esta noche. Amén. Y no se olvide, tenemos, hermanos, tenemos